Muy bien, aquí estamos y como todos los viernes, el doctor Gio está con nosotros para hablar del bienestar de las mascotas, de los peluditos. ¿Qué más, doctor Gio? ¿Cómo amanece? Hola Omar, muy buenos días. Bueno, para ti, para todo el equipo. Bueno, contento de saludarlos desde un soleado municipio de Envigado en esta mañana. Qué bueno, porque por aquí en Bogotá el frío nos ha acompañado todos estos días de la semana, entonces me alegra que por lo menos usted esté disfrutando de una buena temperatura. Bueno, el tema para hoy entonces, anestesia y manejo del dolor en las mascotas. Doctor Gio, vamos a recibir a su invitada, que es la doctora Carmen Emilia Gómez, médica veterinaria, zootecnista egresada de la Universidad CES de Medellín. Está realizando un posgrado en anestesia y analgesia en la Universidad de Salta, en Argentina, Salta la Linda, y tiene mucha experiencia en el manejo de pequeñas especies. Más de 1.500 pacientes peluditos han pasado por sus manos con resultados maravillosos. Doctora Carmen Emilia, nos encanta saludarla. Buenos días, bienvenida. Activemos su micrófono, por favor, porque la vemos perfectamente, pero no la escuchamos. Bueno, muy bien, ya vamos a regresar con ella. ¿Qué nos puede contar de su colega, doctor Gio? Mientras se Claro conecta. que sí, Omar. Bueno, la doctora Carmen Emilia, como decías, pues con una muy amplia experiencia en todo el tema del manejo del dolor y la anestesia en las mascotas, que es un tema muy importante porque muchas veces en nuestras casas que tenemos nuestro perro, nuestro gatico y que en ocasiones, pues obviamente como animales y seres sintientes, pues van a tener dificultades de presentación de dolor, pues por situaciones en ocasiones digamos, comunes, enfermedades leves, pero también situaciones que pueden ser de cierta gravedad, como sabemos, las neoplasias o los tumores en general, que tienen un manejo tan delicado del dolor y que muchas veces en las familias nos confundimos por esa necesidad de aliviar, digamos, esa molestia en nuestra mascota. Asimismo, la doctora también nos va a hablar un poco de todo el tema de anestesia, que también es muy importante que conozcamos respecto a los procedimientos anestésicos en las mascotas, la similitud que puede haber incluso con la anestesia en los humanos, todos los temores que nos puede causar en un momento determinado llevar a nuestra mascota a una intervención quirúrgica, porque sabemos que también hay un riesgo, y bueno, una cantidad pues, de aspectos que esperamos por acá poder abordar con la doctora. Óigame, doctor Gio, en el caso de las mascotas, teniendo en cuenta que pueden reaccionar con una mordedura, con un rasguño, pues hablo de perritos y gatos, lo más común, ¿en todos los casos para una intervención es necesaria la anestesia o hay algunos procedimientos que se pueden hacer sin necesidad de ella? Claro, depende de la complejidad del procedimiento, pues podríamos contar con una sedación leve, un manejo local del dolor también, dependiendo pues de la intervención y si estamos trabajando con grandes o pequeños animales. Entonces en ocasiones no siempre debemos recurrir a lo que conocemos como una anestesia general, sino que también puede hacerse otro tipo de manejo del dolor, de la ansiedad, porque también, como sabemos, nuestros animales cuando se enfrentan pues a ese manejo médico veterinario, cuando los llevamos al consultorio, ellos ya de por sí pues entran en una actitud nerviosa, en una intranquilidad, y en ocasiones puede ser un manejo, como te decía, pues simplemente de la ansiedad, simplemente de un manejo más local del dolor, entre otros aspectos. Doctor Gio, ¿cómo se identifica en casa que un animalito, que su maullido, que su ladrido es por un dolor que está sintiendo? A veces no es fácil, a veces ellos se manifiestan o por comida o por agua o porque quieren salir, tal. Pero ¿cómo lograr identificar que es un dolor lo que les está quejando? Yo creo que los cambios de comportamiento son muy importantes a tener presentes. El decaimiento, cuando nuestro animal o nuestra mascota empieza a mostrar una actitud y un comportamiento muy diferente al que nosotros normalmente le conocemos, a veces cuando nuestra mascota es muy activa o cuando nuestra mascota, bueno, tiene comportamientos habituales en ciertos momentos del día y nosotros vemos que no se comporta igual, que está decaído, que de pronto se esconde, cualquier pues signo que digamos esté fuera de lo normal nos puede dar una indicación de dolor y puede ser también un motivo de consulta. En ese caso pues yo diría que sobre todo conocer a nuestras mascotas y obviamente acudir al diagnóstico, porque
como siempre decimos, los animalitos pues no nos pueden hablar, en muchas ocasiones no nos pueden manifestar o nosotros no comprendemos su lenguaje para saber que se encuentran en una situación de dolor o alguna molestia puntual, y ahí es donde recurrimos al médico veterinario para que nos ayude con el diagnóstico. Bueno, sí señor, el doctor Gio está con nosotros como todos los viernes, nuestro médico veterinario de cabecera y sus invitados siempre con temas muy importantes. Regresemos con la doctora Carmen Emilia, a ver si ya la tenemos para poderla escuchar y conocer todo su aporte. Doctora Carmen. Hola, buenos días. Perfecto, ahora sí, la escuchamos perfectamente. Sí. ¿Usted nos escucha bien? Sí, señor, sí, claro que sí. Bueno, muy buenos días a todos, muy feliz por esta invitación del doctor Gio, muchas gracias y feliz de estarlos acompañando esta mañana. A usted, muchas gracias por sacar tiempito para compartir con la teleaudiencia de aquí estamos. Hay mucha gente, muchos televidentes que tienen animalitos, mascotas, diferentes especies y siempre están pendientes de estos temas. Así que, doctor Gio, lo dejo con la doctora Carmen y desarrollemos ese tema que ya nos adelantamos un poquito. Claro que sí. Bueno, doctora Carmen, un feliz día también para usted. Y bueno, yo creo que una de las primeras preguntas que podemos hacerle, y sobre todo para que nuestra audiencia pueda conocer respecto a la percepción del dolor de nuestros animales, porque claro, son seres sintientes, pero en muchas ocasiones los humanos o los propietarios no podemos diferenciar, no sabemos realmente cuál es su tolerancia al dolor. ¿Qué puede contarnos de eso y si hay diferencias de pronto entre las especies, en este caso pues pequeños, los perros y los gatos? Sí, señor, claro que sí. Bueno, hay que recalcar algo muy importante, y es que las mascotas nunca han ocupado un lugar tan importante en los hogares como en este momento. Los médicos veterinarios ahora somos como una pieza fundamental, porque en casi todos los hogares hay mascotas y la gente ha desarrollado ahora mucha conciencia sobre el tema de sanidad, del no maltrato animal, y entre esas cosas incluimos el dolor. Los propietarios ahora son súper juiciosos, como ese tema se ha cogido tanta conciencia, los propietarios ahora son súper juiciosos, y yo me encuentro ahora en la práctica del ejercicio de mi especialidad, que los propietarios perciben con facilidad cuando un paciente tiene dolor. Básicamente es por lo que hablaba el doctor, cambios en las conductas. Una de las conductas que podemos identificar cuando un paciente tiene dolor es un paciente que deja de comer. Eso es muy común en los perros. En los gatos, porque ahora vemos que hay mucha mascota, en muchos hogares hay gatos. Los gatos se esconden, se dejan de acicalar, los tocamos y les encontramos el pelo sucio. Esa es una de las conductas que nos pueden identificar que el gato en este momento está incómodo, está con dolor. Pacientes que dejan de comer, pacientes que lloran, pacientes que no duermen, pacientes que cambian sus hábitos, son unas muestras evidentes. Los propietarios identifican como dolor y por eso los traen a la consulta con el médico especialista. Básicamente es eso. Muy importante, doctora, que la gente tome nota. Claro que sí. Omar, le quería preguntar a la doctora precisamente, bueno, ¿por qué es importante que se acuda a un profesional de manejo del dolor? Pues como hemos visto en el programa durante las diferentes emisiones, pues hay especialidades en la medicina veterinaria, pues al nivel de la medicina humana. En este caso estamos hablando con una especialista del dolor y de la anestesia. ¿Por qué es importante contar con un profesional en este sentido y qué particularidad de pronto tienen las mascotas, como ya decíamos, en la percepción y en la forma como nos expresan el dolor? Sí, básicamente es como se maneja el mismo concepto que en medicina humana, no automedicar. Ese es un mensaje súper importante para los propietarios, no automedicar. ¿Qué es lo que pasa? Muchos propietarios ven las mascotas como niños y resulta que ahí incurren en un error muy grande. Me han llegado pacientes que los he tenido que dejar hospitalizados porque el propietario le dio Dolex niño. Y mucha gente no entiende que hay medicamentos de uso humano que no se le pueden dar a los perros simplemente porque son medicamentos tóxicos. En ese caso específicamente, el perro
Altas dosis de paracetamol, acetaminofén, el que conocemos, el que nos tomamos nosotros para el dolor de cabeza, la gente se le da a los perros sin saber que es un medicamento altamente tóxico. Hay pacientes que han quedado hospitalizados no solo por el dolor, sino por la toxicidad de haberlo automedicado en casa. En el caso de los gatos, el ibuprofeno también es tóxico para ellos, tanto para perros como para gatos, y la gente acude a ese tipo de medicamentos porque son ampliamente usados en medicina humana y creen que a un perro se le va a dar. Entonces, por eso es importante acudir al especialista, acudir al médico, porque no utilizamos las mismas medicaciones ni las mismas dosis que utilizamos en humanos. Imagínense, cada cosa en su lugar. Porque, sí, es importante también identificar no solo el dolor, sino la causa del dolor. Porque es que claro, si nos enfrentamos con un perro que tiene dolor, no sabemos si ese dolor es ortopédico, es de columna, tuvo un trauma, es generado por una indiscreción alimentaria. Son infinitas las causas del origen del dolor. Entonces, por eso es muy importante visitar siempre al especialista. Increíble que haya gente que le dé medicamentos para humanos a los perros, a los gatos, como si uno le diera hambre y se comiera la comida de ellos, doctora Carmen Emilia, imagínese, algo así. El Dolex lo usan mucho, me llegan pacientes que los tengo que dejar hospitalizados porque me entran en fallas hepáticas porque les dieron 3 días Dolex, no, yo le di Dolex niño porque lo vi con dolor, eso no es recomendable realmente. Doctora Carmen, pero si bien la automedicación no es aconsejable, como usted ya lo ha dejado claro, ¿hay algunas posibilidades como de atención básica o de primeros auxilios que los dueños de las mascotas puedan aplicar cuando, por ejemplo, están en un sitio alejado y la atención médica se demoran en trasladarlo, se demoran en que llegue el médico veterinario, o de pronto a veces hay familias que se van de paseo y se llevan sus mascotas? Si el animalito experimenta un dolor y está esta circunstancia de la distancia, de que no puede recibir una atención inmediata, ¿hay alguna posibilidad como de primeros auxilios? No sé si sea la expresión correcta para poder de alguna manera sobrellevar, que el animalito sobrelleve el dolor mientras recibe la atención profesional de ustedes. Pues básicamente, pues todo depende como de la disponibilidad que tengan en ese momento, ¿cierto? Pero siempre la recomendación sea, si no puede visitar, si están lejos, por lo menos, y eso ocurre mucho ahora, que tengan su veterinario de confianza, que lo puedan por lo menos llamar, para que él por medio telefónico los pueda ayudar, y todo depende pues de los recursos con que cuenten en ese momento, pero básicamente pues como medicar, sí es lo que no se recomienda. Doctora, también dentro de su trabajo pues está todo el tema de la anestesia. Hay muchos mitos y seguramente pues los humanos siempre somos muy dados a equiparar lo que nos pasa a nosotros, así como ya decíamos con el tema de los medicamentos, con el manejo en los animales. Entonces, obviamente un propietario pues va a sentir angustia cuando lleva a su mascota y el médico sale y le dice, mire, esto es una intervención quirúrgica, yo necesito anestesiar, bueno, es una anestesia general, todo este tipo de cosas pues que usted maneja. ¿Qué mensaje podemos darle a la gente como para que también esté tranquila, sepa que bueno, hay profesionales como usted, expertos en el tema anestésico y bueno, y que hay un conocimiento profundo de lo que se debe manejar con cada uno de los casos particulares? Bueno, básicamente el tema de anestesia, sobre todo en pequeñas especies, perros y gatos, los últimos 10 años ha avanzado de manera aceleradísima. O sea, hoy yo diría que estamos muy cerquita o casi a la par en los manejos anestésicos como medicina humana, ¿cierto? Con las técnicas, con los protocolos, con los cuidados, con lo que conocemos ya en emergencia, porque ya un anestesista no se dedica únicamente a hacer una anestesia. Eso ha avanzado tanto que nosotros tenemos que tener conocimientos en cardiología, somos emergentólogos, tenemos que tener un conocimiento muy amplio para poder hacer una anestesia. Entonces eso ha favorecido de cierto modo a los pacientes porque ya hay muchos más recursos, ¿cierto? Entonces, ¿eso en qué los ha favorecido? En que el riesgo anestésico para ellos se ha disminuido mucho. Realmente los pacientes que mueren hoy en anestesia son muy pocos, la verdad.
el porcentaje de mortalidad en anestesia es muy bajito el día de hoy, porque hemos avanzado mucho, la verdad, en ese tema. No hay que tenerle miedo a la anestesia. Me leyeron la mente los dos porque yo iba a preguntar sobre eso. Como estamos haciendo el comparativo con los humanos, mucha gente dice, no, la persona no aguantó la anestesia, la persona quedó en el quirófano. Pero, ¿qué pasa, doctora Carmen, cuando, por ejemplo, un perrito es víctima de un accidente de tránsito que se presenta con alguna frecuencia? El perrito es atropellado, muchas veces casi de manera mortal e inmediatamente lo llevan a una clínica. A veces, dependiendo del accidente, se le puede salvar vía anestesia y cirugía inmediata, o ustedes tienen que tener la fortaleza para decirle al dueño no hay nada que hacer. No sé si se le han presentado esos casos. Claro que sí, porque mi especialidad incluso es el trabajo para anestesia de ortopedia. Entonces me llega el paciente que se cayó de una camioneta en una carretera y le pasó un carro por encima porque iban en marcha. Eso me llega mucho, la verdad. Pues la verdad, hace algunos años, cuando se presentaban esas urgencias y esos pacientes llegaban a la clínica, eso generaba mucho susto, y como no sabíamos tanto de emergencias, esos pacientes eran ingresados inmediatamente al quirófano y había una mortalidad altísima. Hoy por hoy ese concepto ha cambiado. Los pacientes que están graves, que han sido atropellados, que tienen trauma, que están inestables, realmente no se operan el mismo día que pasó el accidente. Sí deben ir a la clínica inmediatamente, pero esos pacientes deben ser estabilizados antes de ser anestesiados, porque si no hay una probabilidad mucho más alta de que mueran en ese procedimiento. Entonces ese concepto ha cambiado un poco. Sí, claro que llega mucho el gato que se lanza del 10º piso, llega el que se tira de la camioneta, llega mucho el perro de la finca que llega al propietario, le abren la puerta, no lo ven y lo atropella, le pasa el carro por encima. O el gato volador, el que se tiró del 10º piso, el del 15 piso. Realmente el récord aquí ha sido el gato que se lanzó de un 16º piso y sobrevivió. Lo operamos muchas veces, pero sobrevivió. Pero doctora Carmen, digamos a los televidentes, doctor Gio, que eso no quiere decir que eso de que los gatos tienen 7 vidas es cierto, ¿no? Que la gente no se confíe en eso de que, se ha intentado tirar 3 veces. Nada, para nada. Siempre se les recomienda que les pongan malla. Pues aquí me llegan a veces como, no doctora, yo no le tenía malla porque nunca se había lanzado. Pues no, hay que tenerlos seguros, hay que tenerles malla, hay que cuidarlos. Es cierto, un gato se tira y se fractura, claro que sí. Yo he tenido que reconstruir aquí, hacer anestesia para reconstrucción de un gato que se le partieron las 2 manos, las 2 patas, la columna, y realmente eso es un evento muy, muy, muy traumático para ellos. Entonces la recomendación siempre va enfocada a cuidarlos. Claro que sí. Sí. Doctora, yo creo que un tema también muy interesante está con el manejo de los cachorros y el manejo también de los geriátricos, ¿cierto? De esos perritos y gaticos de avanzada edad, porque obviamente, pues si usted nos contará, hay particularidades en el manejo anestésico y del dolor de estos animalitos. ¿Qué puede contarnos al respecto, doctora? Perdón, ¿me hablas respecto al dolor, cierto? ¿O a la anestesia? Sí, digamos que podemos hablar de los 2 puntos en los cachorros y en los animales geriátricos. Ok. Nosotros, pues en el tema de manejo de analgesia y anestesia, nosotros tenemos una clasificación de los pacientes según las edades. Los pacientes con más riesgo anestésico realmente eso se lo llevan más los pacientes o muy jóvenes o muy viejos. Ellos son los que tienen más riesgo. Anestesiar a un paciente muy, muy cachorro es muy riesgoso. Tienen alto riesgo anestésico, igual que anestesiar a un paciente muy geronte. Teniendo en cuenta que el perro hoy en día vive muchos más años que hace 10 años. Hace 10 años un perro de 6 años 7 años era viejo. Hoy un perro de 6, 7 años es un perro adulto, no es un perro viejo. Yo he llegado a anestesiar con éxito pacientes de 22 años como si nada. Se anestesian, se han ido para la casa el mismo día, tranquilos y sin ningún efecto secundario a la anestesia. He anestesiado también cachorros de 500 gramos, pacientes súper pequeñitos, sin ninguna complicación, teniendo en cuenta siempre
que pues son los pacientes que se llevan en la tabla de clasificación de riesgo anestésico, ellos son los que están posicionados con el riesgo más alto. Uh-huh. Bueno, yo quiero una última, doctora Carmen Emilia, que veo ahí atrás que usted tiene 3 cuadros de caballitos muy bonitos, porque a veces, no sé si eso es en las películas que dice un caballo sufre un accidente y en muchas ocasiones dicen que hay que sacrificarlo. Supongo que no pasa siempre, porque hemos visto caballos vendados y demás. En el caso de ellos, ¿es diferente el tema del dolor, anestesia y estas circunstancias? Pues a ver, esa no es como, o sea, yo soy aficionada a los caballos, más la verdad no es el área en que yo he ejercido, nunca he hecho una anestesia en un caballo, pero obviamente en la universidad sí tuve ese acercamiento. Con el caballo los temas ortopédicos tienen una complejidad, y es que, por ejemplo, tú operas de ortopedia a un paciente que se cayó y se fracturó, un perro, por ejemplo, y tú le puedes mandar quietud, que se quede quieto en jaula durante 6 semanas, perfectamente, y lo puede hacer. A diferencia del caballo, que un caballo fracturado, obviamente ya hay gente especializada que opera, pone placas bloqueadas, hace osteosíntesis de fracturas con éxito, pero básicamente el éxito de esas cirugías se ve afectado porque el caballo inmediatamente sale de cirugía, tiene que ponerse de pie, y ahí es donde se ve afectada la recuperación. Básicamente es por eso, porque es más difícil recuperar un caballo porque se tiene que parar y son 400, 500 kilos apoyando sobre una pata que ha sido fracturada. Entonces, en ese sentido es más difícil para ellos comparado con los perros o los gatos. Bueno, pues a cuidar las mascotas, las especies pequeñas, pero absolutamente todas, mientras dependa de nosotros los humanos, evitarles el dolor, pues eso es maravilloso, que los niños no los maltraten, que no se lancen por la ventana, que no tengan un accidente de tránsito, sacarlos siempre con su bozal, con su collar, eso puede evitar que pasen por un episodio de estos traumáticos. Doctora Carmen Emilia, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Recuérdenos por favor sus redes sociales, la gente que quiera saludarla, hacerle alguna consulta, visitarla en su consultorio, ¿cómo la pueden ubicar? Gracias. Me pueden ubicar como Carmen Gómez B.11 en Instagram, y actualmente pues trabajo en una clínica en Envigado, ubicada en el sector de San Marcos. Somos especialistas en manejo del dolor, en medicina de ortopedia y cirugía de columna. Muy bien, pues doctora Carmen, muchas gracias. Doctor Gio, muchas gracias. Usted siempre tan amable con temas de interés y con sus colegas para abordarlos como debe ser. Muchas gracias, Omar, a la doctora Carmen. Y bueno, yo creo que nos queda aquí un mensaje muy importante, ¿cierto? No automedicar, que pues como lo vemos cada 8 días es bien importante en ese cuidado, y en este caso pues evitar también los accidentes para que, bueno, la doctora en ese caso no tenga que intervenir esas situaciones tan complejas. Así que bueno, a cuidar nuestras mascotas.